y un país que demanda de respuestas y que hoy tiene muchas dudas. Usted estuvo ese día en el último meeting político al que asistió y notó algo raro. ¿Había alguna consigna por la que él, en lugar de salir por la puerta trasera como lo hizo usted, a lo mejor precisamente por un protocolo de seguridad, él terminó cambiando eso y saliendo por la puerta delantera sin ningún anillo o círculo de seguridad? Usted, como policía, mejor que nadie, quizás conoce cómo debe haberse implementado el operativo para que él saliera, más aún cuando tenía un 97% de riesgo y cuando ya había recibido amenazas. Y lo que vemos a través de esos videos habla de todo lo contrario. Mire, con Fernando Villavicencio conversamos mucho sobre los temas de seguridad. Él era la persona que en el Ecuador tenía el más alto riesgo y quien tiene el segundo más alto riesgo en el país soy yo justamente. Y habíamos tomado muchas precauciones. Sin embargo, nuestra campaña era una campaña de cercanía, era una campaña de mitin político, de caravanas. Mientras los otros empapelan, mientras los otros pautan en todo lado, en redes sociales, inclusive en el exterior, en aeropuertos, mientras los otros no son controlados financieramente, nosotros llegábamos a los ciudadanos. Y la esperanza se iba levantando. La gente quería abrazarle a Fernando y Fernando se emocionaba y la gente le demandaba. Ese día en el Coliseo, Fernando Villavicencio decidió salir, bajar de la tarima por el lado izquierdo y caminar con su escolta que hacía la seguridad inmediata. ¿Quiénes les protegían? Ellos eran más que seguridad amigos de Fernando Villavicencio y le acompañaron hasta el último, pero la gente le encerraba en ese lugar. Yo salí por el costado derecho de la tarima y dos compañeros policías en servicio pasivo me frenaron para conversar y luego observamos una puerta y eso no estaba decidido. Ese momento, por las circunstancias, sucedieron. Cuando ya empezó la balacera al exterior, uno de ellos me tomó de la mano y me evacuó hacia la parte posterior. Yo no tengo carro blindado, nunca hemos tenido carro blindado, ni cuando fui ministro, ni cuando fui comandante general, porque en el Ecuador no existe, porque la hipocresía en este país siempre hace que estemos reclamando, pero cuando suceden todos nos ponemos a lamentar. No existe en el país. Los protocolos de seguridad ese día indiscutiblemente que fallaron, indiscutible, pero no fue la seguridad inmediata, es el resto de protocolos que debían haberse hecho. El equipamiento para la misma policía, les entregaron 3 y hasta Fernando tenía 5 elementos con los que tenía que hacer avanzada, con los que tenía que hacer seguridad inmediata. Uno de ellos debía llevar una colcha antibalas que no le entregaron, equipamiento disuasivo como fusiles. Hicieron las coordinaciones necesarias, pero lo que falló son los otros círculos. No hubo policía velada con agentes de inteligencia que puedan observar lo que estaba pasando. Cuando revisamos los videos nosotros del meeting, los sicarios estaban al interior a 2 metros de cada uno de nosotros. Luego encontraron explosivos, granadas. Eso pudo haber sido una desgracia muchísimo mayor de lo que se dice. Algunos cuentan y relatan y hacen y crean narrativas. Dejen que la reconstrucción de los hechos, que la transparencia de la investigación determine la verdad y las responsabilidades. La policía, por su lado, tiene que iniciar, ante tanta negligencia, un informe interno para ver qué es lo que sucedió, quién era el jefe del dispositivo, qué disposiciones dio, cómo coordinaron. Se dice, además de muchas otras barbaridades, que no hubo conductor. Bueno, esperen para ver. De lo que yo conozco, el conductor se encontraba ahí. Que haya salido ileso es otra cosa. Uno de los funcionarios de la misma seguridad inmediata estaba en el costado por donde dispararon. Él está herido. Los círculos, lo más cercano a Fernando cumplió con su tarea. El resto es lo que no funcionó y eso tienen que determinarse las responsabilidades. Pero más allá de eso, Liz, alguien decidió quitarle la vida a Fernando e iba a encontrar la oportunidad en cualquier momento. Esa oportunidad existió esta vez, pero en cualquier otro lugar. Al siguiente día había una caravana en Calderón y era bastante probable que ahí también pueda ser agredido porque se exponía a esto en la forma como nos correspondía hacer política por esta necesidad de cercanía y plantear las propuestas a los ciudadanos. Pero para precisar y tenerlo claro, cuando usted dice el círculo más cercano estaba con el no falló, que usted se refiere al chofer, al policía que incluso resultó herido, ¿estamos hablando de esa guardia privada que son policías quizás en estado pasivo o hablamos de esa seguridad pública, sí, que le otorgó la Policía Nacional? Son policías en servicio activo. Son 4 compañeros que son los que le llevan hasta la puerta y ingresan por el costado derecho. Los impactos, nosotros tendremos que esperar, pero aparentemente es mejor que sean las pericias médico-legistas las que digan la trayectoria, la distancia, el tipo de munición, qué es lo que sucedió realmente. Esa parte técnica hay que esperar. Buscamos celeridad procesal y buscamos que vayan comunicando. La Fiscalía hasta el momento no ha dicho nada. Nos preocupa que mucho se esté develando en Colombia, información que no deberían tenerla allá, se está planteando. Esa fuga de información nos preocupa muchísimo. Algunas han sido desmentidas, pero son cosas muy graves las que se están diciendo en Colombia. General, cuando usted dice falló el resto, igual se sigue refiriendo también al resto, se refiere también a la policía, a ese anillo de seguridad y a todo lo que debió proveer a más de quienes estaban cerca la policía en cuanto a inteligencia, a ese operativo macro a Fernando Villavicencio.
Mire, es que si envían policías o si envían agentes de tránsito sin ninguna misión, sin ninguna coordinación y articulación, todo va a salir mal. El rato que le evacuaban al candidato VIP con el 97% de riesgo, lo mínimo que debían haber hecho es paralizado el tránsito hasta que se evacúe. Eso nos lleva más de 3 minutos. Pero la coordinación con los agentes de tránsito, no sé si lo hicieron, y si lo hicieron muy mal. El personal disuasivo, ahí debía estar personal con fusil del Guiro, del GOE, enviaron personal de la unidad de mantenimiento del orden sin el elemento disuasivo suficiente. Y luego no hicieron el cerco adecuado alrededor del lugar por donde decidieron evacuarle. A los policías habrá que mirar si les entregaron las comunicaciones adecuadas, si tenían o no el mecanismo el día ese del meeting para todos estos temas. Esa es una investigación interna, pero ya la parte penal le corresponde a la Fiscalía y esperamos que, insisto, con la celeridad procesal le puedan entregar al Ecuador la verdad. Nosotros vamos a insistir y desde la Asamblea Nacional estén seguros que no vamos a dejar ni ni el homicidio de Agustín, ni la impunidad que está en el 95% alrededor del sicariato y del homicidio asesinato en el Ecuador quede en impunidad. Esto es parte del grave problema que estamos viviendo en el Ecuador. Hay que revisar el sistema y la administración de justicia como una política de Estado. General, pasado ya 5 días desde el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, la policía debió haber iniciado una investigación también interna en el Ministerio del Interior, como una investigación también para esclarecer qué pasó, qué falló en ese operativo de seguridad. Pero claro, si algo hemos aprendido en la policía y los oficiales, lo primero que se les enseña es justamente a dejar registros. Yo estoy seguro que el oficial, que era la seguridad inmediata de Fernando Villavicencio, debe haber realizado desde hace mucho tiempo atrás pedidos que no fueron atendidos. Debe haber realizado, porque yo mismo lo viví. Mi seguridad, teniendo el 95% hasta el día del evento, era de 2 funcionarios. A partir de eso, me tocó nuevamente solicitar, casi rogar, para que me incrementen y me pongan un elemento disuasivo. Estos son parte de los problemas que se viven en el Estado ecuatoriano. No quiero dejar de preguntarle algo que también genera interrogantes. Hay uno de los sospechosos termina perdiendo la vida en la unidad de flagrancia de la Fiscalía. Se cuestiona si es que en el estado en el que estaba, porque estaba herido, debe habérselo trasladado a un centro hospitalario o una clínica, estando la clínica tan cerca, o más bien haberlo llevado hasta las dependencias de la Fiscalía. Dentro del proceder, ¿qué se marca? Porque lo que ha dicho la policía es que no se lo puede llevar al mismo lugar donde estaban las otras víctimas. Mire, los protocolos lo conocen perfectamente. Esa la clínica de la mujer quedaba muy cerca, pero había otros centros hospitalarios a los que podían llevarlos. A mí me parece que todos estos temas que nos dejan más dudas que certezas son las que tienen que investigarse, y justamente esa transparencia es la que estamos demandando. La presencia de una comisión del FBI aporta esa transparencia que ustedes y que el país demanda para esclarecer qué hubo detrás y quién está detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Sin duda nos da un poco más de confianza de lo que se puede hacer. Ojalá con la tecnología que ellos disponen pueda ya exigirse y pueda también pedirse para que la Administración de Justicia ya empiece a hacer las pericias de los teléfonos que se han incautado a los sicarios, porque ahí debe haber muchísima información de la que se está revelando en Colombia. Se dice que existían comunicaciones entre sicarios con 3 políticos ecuatorianos. Esa información es tan relevante y tan necesaria que ya se difunda, pero en la investigación previa no se dice absolutamente nada respecto de esto acá. Hay temas como, por ejemplo, las pericias a las armas, el tiempo de permanencia, cuándo ingresaron, cómo ingresaron estos sujetos acá, algunos de ellos con antecedentes no solo en Colombia, sino también aquí. Todo un sistema de inteligencia que falló alrededor de este lugar. Cómo llegaron, cómo mimetizaron las armas, fusiles, para llegar a tanta cercanía a un candidato VIP. Cuando ya hacen la explotación de los teléfonos en el lugar, la reacción es buena, y eso tengo que destacar. La reacción es absolutamente buena, de tal forma que existen los detenidos, pero no ganamos nada reaccionando. Lo que había que hacer es prevenir. Hay un error de seguridad y no existe responsabilidades al interior de la policía. Penalmente, los sicarios están detenidos, habrá que esperar, pero también tiene que haber, porque si dejamos y si continuamos siendo opacos en estas responsabilidades institucionales, seguirán creciendo. Ya sucedió en el caso Bernal, no hubo al interior ninguna sanción para los funcionarios de policía que cometieron las negligencias, por eso siguen creciendo y ellos siguen actuando de esta forma. Creo que es el momento que exista un liderazgo fuerte desde el Ministerio y el mando de la policía para que asuma su responsabilidad sobre las negligencias. Gracias.